Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es el alimento de nuestro ser, nuestro alimento espiritual. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, qué bendición, qué gozo poder compartir la palabra de Dios. Vamos una vez más porque estamos hablando con los jóvenes y vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Yo quiero, hermano, que usted también aprenda, no importa que no sea joven, aunque yo veo por acá puros jóvenes. Desde aquí veo en San Luis puros jóvenes. Y dice 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Una vez más, hermano, si lo tiene a la mano, léalo conmigo, que se escuche fuerte y claro. Óigalo bien. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Usted, joven, tiene que hacer ejemplo. Dios un día lo va a poner como ejemplo. Un día Dios lo quiere llamar para que usted le muestre a esa gente, a mucha gente, que usted es alguien especial delante de Dios. Y Dios, que ya lo vio, lo va a poner a usted delante de ellos para mostrarles que sí se puede, que sí es posible vivir una vida en santidad. Hoy que parece que no es posible, la Escritura nos dice que sí es posible tener ejemplos, que sí es posible tener hombres y mujeres que están interesados por Dios, que están interesados en servir, en honrar a Dios. Y el ejemplo, uno de los ejemplos del día de hoy es ejemplo de espíritu. Ejemplo de espíritu. Muchas veces nos cuesta realmente entender cómo está este asunto de poder ser ejemplo de espíritu. Y por esa razón, yo quiero invitarle primeramente a que vayamos al libro de Hechos, capítulo 16. Si lo tiene ahí en la mano, ¿verdad? Vamos a abrir el libro de Hechos, capítulo 16 y en el verso 16. Para esto, hermano, es importante que usted y yo descubramos que cuando hablamos de ejemplo de espíritu, estamos hablando de qué espíritu es el que usted y yo estamos reflejando, porque la gente va a voltear a vernos y lo primero que dice, este tiene un gran espíritu, o este no lleva espíritu, este algo lo mueve o no hay nada que lo mueva, este trae una buena influencia o una mala influencia. Por esa razón vamos al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16. Si lo tiene ahí en la mano, por favor. Diciendo así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Se da cuenta? ¿Se dio cuenta lo que dice? Que había un espíritu que estaba influyendo. Este espíritu obviamente era un demonio, que era un espíritu de adivinación. Y ese espíritu, haga de cuenta como que estaba predicando. Pero el problema no era que predicara. El problema es que ese espíritu estaba haciendo que la gente, antes de adorar a Dios, antes de servir y conocer al Dios vivo, adorara a los hombres, sirviera a los hombres, exaltara a los hombres. Eso es lo que estaba haciendo aquel espíritu. Por eso es que molestó a Pablo, porque empezó a descubrir que aquello no iba bien, no iba de manera correcta. Algo estaba sucediendo. La gente como que de pronto
aquel espíritu que los engañaba, en lugar de acercarse a Dios, estaban mirando a los hombres, estaban atendiendo. ¿Qué espíritu traía aquella mujer? Un espíritu de adivinación. Así es, era algo que la hacía notoria, era algo que la hacía diferente a los demás, porque no todos tenían espíritu de adivinación. Era ella, era específicamente ella. Así es que Pablo, con el nombre de Cristo Jesús, no lo hizo el nombre de la iglesia, no lo hizo el nombre de una persona en especial, hablando de los hombres, lo hizo en el nombre del único Dios verdadero que se llama Jesús. ¿Ve usted? No lo hizo en la autoridad de cierta denominación, lo hizo en el nombre de Jesús. Dijo, le ordenó a aquel espíritu que saliera de ella. Y hermano mío, yo quiero que usted entienda que aquel espíritu identificaba a aquella mujer. Aquella mujer era identificada por ese espíritu. Cuando hablaban de ella decían, ella tiene un espíritu de adivinación. ¿Se da cuenta? Pareciera algo confuso, como si ella pudiera por sí misma adivinar, pero no era ella, era el espíritu que traía encima, era el espíritu que la movía. Así es que cuando hablamos de qué espíritu, o que Pablo le está diciendo a Timoteo, quiero que seas ejemplo de espíritu, claramente le está diciendo, quiero que muestres qué espíritu es el que te está moviendo, porque la gente te va a voltear a ver. La gente cuando voltea se da cuenta que ese espíritu es el que te está moviendo. Por ejemplo, es muy fácil, y lo hemos dicho muchas veces, que hay muchos frutos. El Señor nos da frutos. Y dice la Escritura, el fruto del Espíritu. Ahí en Gálatas nos dice, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio. Así es que si el Espíritu de Dios es el que está en ti, es el que te mueve, es el que está en ti, ese Espíritu se te va a notar, ese Espíritu te va a mover, ese Espíritu va a estar mostrándose en tu vida, en tu forma de ser, en tu actuar. Ese Espíritu, el Espíritu de Dios, es el que te va a hacer notorio, no por ti, no por mí, es el Espíritu de Dios en mí. Por esa razón, cuando hablamos de ser ejemplos del Espíritu o de Espíritu, significa la sujeción, es decir, la dependencia del hombre al Espíritu de Dios. Y entonces Dios se manifiesta, Dios se muestra y Dios permite ver aquel espíritu que mueve a aquel varón, que mueve a aquella jovencita. Y el hermano, ¿dónde más se nota? Si no es muchas veces en la juventud, donde se empieza a ver qué espíritu los mueve, qué espíritu realmente hay en cada joven. Así es, hermano, quiero que usted me entienda. Fíjese, vamos por ejemplo a Lucas capítulo 1, versículo 80. Usted lo tiene por ahí. Ahorita va a descubrir algo muy interesante que me encontré yo estando leyendo y me sorprendió, en verdad me sorprendió, porque joven, fíjese lo que dice hablando acerca de Jesús. Y dice, el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Perdón, está hablando de Juan Bautista. ¿Sí? Ay, perdón, estoy aquí leyendo un poquito mal. Sí, está hablando de Juan Bautista, perdón. Pero dice aquí, el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Pero la pregunta es, hermano, ¿cómo es que un niño crece en espíritu? ¿Cómo es que un niño, siendo un bebé casi todavía, ya está siendo fortalecido en el espíritu? ¿Sabe cómo? En su dependencia a Dios. Porque Juan ciertamente ya estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya venía, pero dice que se fortalecía en el Espíritu. ¿Y cómo es que se fortalecía? Es que cada vez que iba creciendo, iba obteniendo conocimiento, ese conocimiento, ese entendimiento y ese Espíritu Santo lo guiaba, lo movía
Por eso se iba fortaleciendo en el Espíritu. Quiere decir, iba teniendo un contacto directo con Dios. Y eso es la influencia de Dios en la vida del joven, en la vida de cada señorita. Cuando no hay ese contacto, no hay fortalecimiento, no hay ese espíritu, ese testimonio del Espíritu. Entonces, hermano, descubrimos realmente que cuando hablamos del testimonio del Espíritu, significa de qué espíritu es del que nos estamos agarrando. En otra ocasión, Jesús hablando a los discípulos, ¿verdad? Porque aquellos hombres dijeron, cuando vieron a otros que estaban por ahí, le dijeron, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma? Jesús simplemente les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, no saben, no entienden al Espíritu de Dios, no saben lo que es la misericordia. Tenían todavía mucho que aprender. Así es que debían entender que el Espíritu de Dios buscaba misericordia, buscaba perdón, y ellos tenían que ser guiados por ese Espíritu. Así como Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado, hermano, usted y yo tenemos que aprender a depender del Espíritu. Y cuando ese Espíritu, y cuando nosotros ya tenemos esa comunión personal con el Espíritu, hermano, esa comunicación, esa relación se nota, se ve, se percibe. Déjeme decirle que lamentablemente hoy en día, hoy mucha gente que se dice cristiana o mucha gente religiosa no tiene el más mínimo ejemplo o no es ni siquiera ejemplo de espíritu. Es decir, no llevan en sí la guía del Espíritu de Dios en ellos. Hacen su propia voluntad, viven como ellos quieren vivir, andan para donde quieren ir, pero se olvidan de que hay un Espíritu que los quiere guiar. Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y les dará el Espíritu, el cual los guiará y los enseñará, y les enseñará toda verdad. Los guiará, dice la Escritura. ¿Se da cuenta? Cuando hablamos de Espíritu, estamos hablando de la dependencia de Dios. Estamos hablando de la influencia que Dios tiene en nosotros, cómo Dios se mueve en nosotros y cómo nosotros nos dejamos mover por Dios. Así es. Entonces la gente se va a dar cuenta, la gente va a descubrir. Por eso hoy en día mucha gente anda batallando, mucha gente dice, no, me estoy fallando, estoy errando, me estoy equivocando. ¿Sabe qué le falta? La influencia de Dios, la obediencia a ese hombre, a esa mujer. Le falta la obediencia, la sujeción a ese Dios, al único Dios verdadero llamado Cristo Jesús. El mismo Jesús nos lo enseñó. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se recuerda usted en esa oración que llamamos el Padre Nuestro? Pues ahí lo dice claramente. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos puso ejemplo. Cuando estando antes de la cruz, dijo, Padre, aparta de mí este cáliz. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Decía el Padre Nuestro, perdón, ¿verdad? Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Se da cuenta, hermano? Lo que Dios nos está diciendo al decir que seamos ejemplo de espíritu es que aprendamos a ser dependientes del Espíritu, a depender ciertamente 100% del Espíritu de Dios. Y cuando un joven aprende eso, hermano, es la gran bendición de su vida. ¿Por qué? Porque todo le va a ir bien, porque Dios va a estar a su favor, porque Dios lo va a estar guiando, porque Dios lo va a estar mostrando para dónde ir. Si va a la derecha, Dios va a estar con él. Si va a la izquierda, Dios va a estar con él. Si cambia de trabajo, Dios va a estar con él. Si se detiene unos días y se quiere echar vacaciones de 10 años, Dios va a estar con él. Pero aún en esta pandemia, donde aparentemente empieza a haber hambre, donde ya no hay medios, hermano, Dios va a estar ahí con él. ¿Por qué? Porque ese joven, esa señorita, se deja guiar por Dios. Y se va a notar, se va a ver, se va a percibir. Me estoy explicando, hermano. Vamos ahí a 2 de Timoteo. Yo quiero invitarlo a que vayamos a 2 de Timoteo, por favor. Y vamos a descubrir qué es lo
¿Cuál es el espíritu que Dios nos da? Fíjese lo que nos dice el mismo Pablo, le estaba hablando a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7. Fíjese lo que dice aquí. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se da cuenta? Dice que Dios, el espíritu de Dios, no es un espíritu de cobardía. Ese espíritu de Dios no es cobarde. Al contrario, dice que el espíritu de Dios, si está en nosotros, aún siendo el mismo espíritu, es amor, poder y dominio propio. Por eso Pablo decía con todo su corazón, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. No hablando de sus propias pasiones, sino de la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Esa voluntad, por ti, yo lo puedo hacer. Porque es tu voluntad, no la mía. Y no me siento insatisfecho, al contrario, me siento satisfecho, me siento contento porque no soy yo, eres tú quien lo va a hacer en mí. Ese amor, porque yo no tengo amor, Señor, estoy en pecado, me falta amor, pero tu amor, Señor, cuando yo empiezo a descubrir tu amor, entonces voy a ser un ejemplo de amor, voy a ser un hombre sujeto a tu voluntad, voy a poder amar, Señor, porque tú me has amado más que a todas las cosas. ¿Sabes qué, Señor? Voy a tener, aquí dice, dominio propio. Voy a poder dominar mis pasiones. Antes con la carne no podía. Volviendo a Gálatas, dice la Escritura, porque los frutos de la carne son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías. Todo eso solo no lo podré controlar. Pero ¿sabes qué? Dios en ti, que ha puesto su espíritu, ha puesto un espíritu de dominio propio. Así es que, joven, escucha bien. Tú tienes que ser un ejemplo en el espíritu. Tu espíritu está reflejando qué espíritu te está moviendo. Tu actitud, tus acciones, tu vida está reflejando quién es el que te está moviendo. ¿Cuál es la influencia que llevas encima? Y Dios te lo está diciendo claramente, que Él quiere que tú seas ejemplo de espíritu. A todos nos cuesta, claro que sí, a todos nos está costando, pero no es imposible. Al contrario, la Escritura nos dice que Dios nos ha dado un espíritu. Eso es lo primero que el Señor hace, dar su espíritu. Y si tú no tienes el espíritu de Dios, creo que es el momento de pedirlo. Que es el momento de poder rogar a Dios y decirle, Señor, necesito tu espíritu, porque solo no puedo, porque no podré jamás solo, Señor, porque no podré nunca, Señor, poderme mover por mí mismo. Necesito de tu espíritu. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo que el Señor nos está mostrando? Él nos está diciendo claramente, como dijo en otra ocasión, sin mí nada pueden hacer. Y es muy cierto. El mismo Jesús dijo, permanezcan en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí, éste lleva mucho fruto. Así que, hermano, descubramos esto, joven, entiéndelo. ¿Quieres ver tu vida fructífera? ¿Quieres ver tu vida bendecida? ¿Quieres ver tu vida con buenas obras, que en buenas acciones? ¿Quieres ver tu vida que vale la pena? Solamente en Cristo Jesús, con la influencia de su Espíritu, ese espíritu que vas a reflejar. Yo siempre he dicho que esto es como un espejo, es decir, un reflejo de aquella luz, porque Dios nos da, es como ese sol, nos llega a nosotros, ¿sí? Nos refleja esa luz y llega a nosotros y nosotros podemos sentirla. Si nosotros nos vemos como el espejo directo, no vamos a ver nada bueno, no hay nada interesante. Todo es imposible, ¿verdad? Nunca vamos a poder reflejar luz, jamás. Pero si nosotros volteamos al sol, mire qué quemadas se llevan las que se salen a la playa, ¿verdad? Y aún estando jugando o asoleándose sin cubrirse, les da una insolación tremenda. Pues así debemos ser nosotros, acercarnos a la presencia de Dios cada día más, cada día más, cada día más. Y aunque nos dé una insolación, no importa que nos embriaguemos de la presencia de Dios, pero lo importante es
que reflejemos la gloria de Dios. Nos dice la Escritura que Moisés fue 40 días y 40 noches al monte y estuvo con el Señor. Y cuando bajó, su rostro resplandecía, estaba reflejando la gloria de Dios. Él estaba lleno de la presencia de Dios y aún su propio cuerpo reflejaba esa gloria. Pues así, hermano, es lo que el Señor nos dice, que seamos ejemplos de espíritu, que seamos ese ejemplo que como aquellos hombres se dejaron mover, así también nosotros, que como aquellos hombres, como Pablo, Juan, se movieron, se hincaron, se arrodillaron y estuvieron en la presencia de Dios, rogando ver la misericordia, rogando ver el plan de Dios. Hermano, así nosotros debemos ser. Por eso el joven no puede sentirse fracasado. Por eso el joven no puede decir, ya no sé qué hacer, ya no sé a dónde ir, ya no sé qué más decir. No, al contrario, tiene que decir, tengo a alguien que me guía, tengo a alguien que me muestra a dónde debo seguir. Y debe estar tranquilo, porque el Señor le va a mostrar qué camino seguir. ¿Se recuerda usted de José el soñador? Dios le mostró el camino a seguir. Le dijo, aún en sueños le lo mostró primeramente, tu padre y tus hermanos te van a servir. Y aquel joven no entendió en principio, no supo cómo estaba el asunto, pero cuando lo vendieron, él no se quejó, dijo, el Señor sabe. Y cuando lo iban a matar, él tampoco dijo, no importa, no importa, tal vez me maten, pero el Señor sabe por qué. Y mire a dónde vino a llegar, a la mano derecha de Faraón, y ahí se postraron sus hermanos y su padre. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo Dios tiene planes perfectos? No sabemos dónde vayamos a ir, pero el Señor lo sabe. Así, Job tampoco sabía. Él no sabía que venía la muerte para su familia, que venía la pérdida de sus bienes. Él no sabía nada de eso. Pero sabe una cosa, el Señor sí sabe por qué razón permite las cosas. Así es que, joven, no te sientas mal. Al contrario, busca la presencia de Dios. Busca llenarte, guiarte, que sea el Espíritu de Dios quien te guíe, para que tú, así con esa juventud, tan joven como te ves o te sientes, así seas ejemplo de espíritu. Es decir, vean cómo yo tengo comunicación con Dios y Dios me mueve y Dios me guía y Dios me muestra a dónde ir y a dónde venir. El Señor quiere moverte, porque ya muchos mayores, hay mucha gente que ya no se mueve, que ya no se inquieta, que ya no permite que Dios lo mueva. Ya no puede a lo mejor, ya tiene una lesión que ya no lo deja moverse, pero Dios quiere moverte a ti, joven. Dios quiere moverte a ti. Entonces, hermano, pues yo te invito a que usted descubras cómo Dios quiere serte ejemplo de espíritu. Dice aquí en el Salmo capítulo 37, ¿cómo podemos hacer esto? Es muy fácil. Fíjate bien lo que dice el Salmo 37, versículo 5. Dice de la siguiente manera. Bueno, vamos a empezar desde el 3 para que lo vayamos descubriendo aún más. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Primeramente dice, confía en el Señor. Versículo 4. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Dónde está el cumplimiento, la satisfacción de parte de Dios para el hombre de los deseos? En el deleite. Cuando tú te deleites en Dios, Dios irá poniendo en tu corazón aquello que te satisfaga, aquello que te haga bien. Versículo 5. Oiga bien esto. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Eso es tener un ejemplo de espíritu. Ver cómo el joven Dios lo está moviendo, que cuando se mueve, cuando va a un lado, no se equivoca. Y los jóvenes, los ancianos lo ven y dicen, qué bendición. Ese joven está siendo bendecido por Dios. Se movió y no se equivocó. Escogió una carrera y no se equivocó. Escogió un camino a seguir, un oficio
no se equivocó. Escogió un idioma, no se equivocó. Escogió una acción, cambiar de casa, no se equivocó. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque va a haber bendición ahí. Porque va a haber bendición. Y aunque a muchos les parezca raro las decisiones, sin embargo, Dios está respaldándolo, Dios lo estará guiando. ¿Se acuerda usted de Abraham? Abraham era un varón también que estaba haciendo, tenía un espíritu, un gran espíritu. Dios lo estaba bendiciendo y Dios le habló y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Y aunque a todo mundo le pareció locura porque él tenía todo allá, él estaba bien en su casa, pero él tenía que obedecer a Dios y salió. Y Dios le justificó, Dios lo bendijo, dándole una herencia como las estrellas del cielo. Así que joven, si tú quieres realmente ser diferente, déjate guiar por el Espíritu de Dios. Ten un espíritu dócil a Dios. Permite que Dios te hable. Habla con el Señor. Muéstrale tus pasiones. Muéstrale tus deseos. Muéstrale tus anhelos, tus preocupaciones, tus angustias. Muéstrale quién eres, qué tienes y qué no tienes. Y verás que el Señor te va a hablar. El Señor va a tratar contigo. El Señor va a dirigir tus pasos. Así va a llegar el momento cuando podamos decir como Pablo decía. Y miren que él era un hombre que era bien tremendo, ese Pablo. No solamente en la cuestión de conocimiento. Era un hombre muy sabio, muy estudioso. Era un hombre muy religioso. Pero una vez que conoció a Cristo, desechó ese conocimiento y dice, acá en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Él dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero ¿cómo es posible que otro viva en mi lugar? ¿Cómo es posible que yo ya no viva? No, eso es ilógico, ¿verdad? Pero es la verdad. Pablo dijo, ya estoy juntamente crucificado con Cristo. Yo, mis pasiones, mis anhelos, ya están muertas. Ya no valen mis pasiones, ya no importan mis deseos. Lo que importa es lo que Cristo quiere para mí, lo que desea Cristo en mi vida. Vea qué ejemplo de espíritu, vea qué ejemplo de dependencia de Dios, vea el ejemplo de la influencia que Dios logró en aquel Pablo. ¿Se da cuenta, joven? Por eso Dios quiere que usted y yo seamos ejemplo de espíritu. Léalo una vez más conmigo, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Un joven con un ejemplo de espíritu. Un joven con un ejemplo de una dependencia absoluta de Dios. Qué hermoso es encontrar esos jóvenes que desde tan pequeños ya Dios está obrando en ellos. Que desde pequeños, ya la edad que tienen, ya Dios está tratando con ellos. Qué precioso ejemplo. Donde ya muchos Dios los ha alcanzado grandes y esos muchos se han en cierta manera lamentado. Señor, ¿por qué no me alcanzaste antes? ¿Por qué no me permitiste conocerte antes? Porque Dios tenía un plan para la vida de ellos y les dio la oportunidad de conocerlo. Pero si esos hombres no son ejemplo de espíritu, si es decir, no dependen de Dios, necesitarán depender de Dios, porque Dios les va a poner un ejemplo de dependencia, un ejemplo de influencia en ellos, y ese es Jesús mismo. Cuando ese joven da ejemplo de espíritu, hermano, da envidia. Dicen por ahí, ¿verdad? Envidia de la buena. Da envidia de la buena. ¿Por qué razón? Porque vale la pena seguir ese ejemplo, esa dependencia de Dios. ¿Cómo ver que un niño dependa completamente de Dios? ¿Cómo ver que ese niño, ese jovencito, nos está poniendo ejemplo a los mayores? Y alguien podrá decir, sí, pues no tiene preocupaciones, pues no tiene
responsabilidades, no tiene nada que lo opaque o que lo limite. No, hermano, estamos hablando de José, un varón que fue rey y que tuvo muchos problemas durante su vida y Dios lo bendijo. Estamos hablando de Job, un varón que también perdió todo lo que tenía, un gran varón, muy rico, y también lo perdió. Estamos hablando de Daniel, que estuvo a punto de perder su vida y aún así fue ejemplo de espíritu, de una dependencia de Dios, de una influencia de Dios en su vida. Así usted y yo, hermano, tenemos que aprender a seguir esos ejemplos, a movernos por esos ejemplos, a motivarnos por esos ejemplos. Y si usted no lo es, joven, es el momento que empiece a hacerlo, porque muchos se van a sentir motivados por ello, porque muchos se van a sentir con ánimo para seguir adelante, porque muchos por ello van a querer más conocer al Señor, mucho más. Así es que yo lo invito, joven, a que usted realmente busque ser ese ejemplo de espíritu, ese ejemplo de que aunque la gente diga no se puede, usted puede decir, claro que sí se puede, claro que sí podemos depender de Dios, porque aunque hay muchos problemas, muchas presiones y hay muchas angustias en este mundo, ciertamente hay un Dios, y ese Dios, Jesús, ese es el que mueve nuestra vida, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos mueve, el que nos guía, en Él confiamos y en Él esperaremos. Si Dios nos permite, podremos decir, hasta el último día, Señor, hasta el último día estaremos confiando en ti. Ayúdanos para seguir adelante. Yo quiero invitarle, joven, a que usted cierre un momento sus ojos, que usted hable con el Señor. Dios no está moviendo muchas veces a gente mayor, no porque no quiera, no, Dios tiene trato con ellos, pero Dios quiere ejemplos. Y esos ejemplos están en los jóvenes, esos ejemplos están en las personas que a muchas veces las personas mayores desprecian o hacen menos. Pero Dios dice, en cierta manera podemos aplicarle ese mismo versículo, que a lo necio, a lo vil, a lo despreciable, escogió Dios. A esos que no tienen conocimiento ni experiencia, pero ellos son los que dependen de Dios. Ellos son los ejemplos de espíritu. Un espíritu que nos da vergüenza a muchas personas. Los pone en vergüenza por su falta de espiritualidad. Cierre sus ojos, joven. Cierre sus ojos y dígale, Señor, quiero pedir misericordia por mí. Primeramente por mi Señor. Quiero ser un instrumento útil en tus manos. Quiero, Señor, que me permita ser ese ejemplo de espiritualidad, ese ejemplo de entrega hacia ti. No de una religión, no de una iglesia, no de un grupo en especial o de un hermano, solamente de ti, Señor Jesús. Quiero ser ejemplo tuyo, ejemplo de espíritu. Dame la oportunidad, Señor, no para gloriarme a mí mismo, sino para dar gloria a tu nombre, solo a tu nombre, Señor Jesús. Dame la oportunidad, Señor, de honrarte. Gracias te doy, Señor, porque no es para avergonzar a nadie, sino para glorificarte a ti. Gracias por lo bueno que eres, Señor Jesús. Pido misericordia por mí y pido misericordia, Señor, por mis hermanos, para aquellos, Señor, que han perdido ese interés. Y como tú lo has dicho, muchos están perdiendo ese primer amor. Muchos están enfriando. Señor, ayúdanos a no enfriarnos. Ayúdanos, Señor, para movernos más por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, para permanecer firmes en ti. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy por tu misericordia y por tu compasión. Y gracias, Señor, porque sé que estarás poniendo ejemplos. Ejemplos para muchos, Señor, que necesitan ánimo. Que no es para mal, sino para exhortarlos y animarlos. Gracias, Señor, por todo ello. Agradezco, Señor, por tu palabra esta noche. Y agradezco, Señor, porque eres bueno con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, lo invito una vez más a que se siga gozando en la palabra de Dios.
Yo lo quiero invitar para que el día de mañana, si Dios nos permite, nos veamos una vez más. Ya se nos está acabando esta semana y es importante que no dejemos de orar, ni de leer la Biblia, ni de estudiar, hermano. Algún ayuno lo invitamos, como lo hemos dicho varias veces, los martes es día de oración, día de ayuno congregacional. La iglesia en general la invitamos a que se una a un ayuno general. Y ese es en cuanto al ayuno de la oración, ¿verdad? Del grupo, de la iglesia en general. Pero acuérdese que tiene un ayuno más por su casa, por su familia, por sus seres queridos, y un ayuno más por usted mismo. 3 ayunos a la semana. No son muchos, hermano, son muy poquitos. Y bueno, pues que el Señor le bendiga, el Señor dispondrá, y nosotros solamente tenemos que obedecer, sujetarnos a su Santo Espíritu, para que descubramos siempre que su buena voluntad, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Goces, hermano, disfrute, y si Dios permite, nos vemos dentro de 24 horas, ¿no? El día de mañana, 8 de la noche, una vez más, hermano, por aquí nos vemos. Que el Señor Jesús le bendiga. Buenas noches.